Con mucho gusto, presidente. Dictamen número 37, señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente. La Comisión Política se refiere a los expedientes número 2065-6, 2020-1 y 2063-6, 2020-1, que en su orden contienen 1. Expediente 2065-6, 2020-1. Iniciativa de varios diputados en el sentido se emita ley especial de emergencia por la pandemia COVID-19, atención integral de la vida, la salud y reapertura de la economía, en atención a la sentencia de inconstitucionalidad número 21-2020, pleca 23-2020, pleca 24-2020, pleca 25, 2020, pronunciada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Expediente 2063-6, 2020-1, iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, en el sentido se emite estado de emergencia nacional de la pandemia por COVID-19. Para el estudio de estos proyectos de ley se tuvo a la base la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pronunciada a las 18 horas con 55 minutos del día, lunes 8 de los corrientes, referencia a inconstitucionalidad 21-2020, pleca 23-2020, pleca 24-2020, pleca 25-2020, mediante la cual declaró inconstitucional los decretos legislativos números 611 y 639 que contienen la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para atender la pandemia COVID-19 y la Ley de Regulación para el Aislamiento Cuarentena. Observación y vigilancia por COVID-19 respectivamente. Los decretos ejecutivos números 5, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25 y 26, la resolución ministerial número 101 y el decreto ejecutivo número 29 y sus reformas, difiriendo este último los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad por el plazo de 4 días, y en ese lapso de tiempo esta Asamblea y el órgano ejecutivo podrán emitir la normativa que estimen oportuna para controlar, eliminar o erradicar la pandemia por COVID-19. Esta comisión, en cumplimiento a la sentencia supra, realizó todos los esfuerzos que desde el ámbito de su competencia le faculta la Constitución, y para lo cual realizó un análisis íntegro del contenido de la sentencia, lo cual ha plasmado en el proyecto de decreto que ahora se presenta a consideración del Pleno de esta Asamblea. Cabe destacar que los diferentes grupos parlamentarios representados en este órgano de gobierno dieron muestras de voluntad política para retomar el análisis de los temas que no tuvieron consenso en el debate y discusión, de lo que al final resultó con la aprobación del decreto legislativo número 648 del 30 de mayo de 2020, mediante el cual se aprobó la Ley Especial Transitoria de Emergencia por la pandemia COVID-19, atención integral de la vida, la salud y reapertura de la economía, el cual fue vetado y devuelto a la Asamblea este día a las 10 horas, dejando plasmado en este decreto, sobre el cual hoy se dictamina, todo el articulado que tuvo consenso en las reuniones que fueron hechas públicos y notorios desarrollados en esta comisión junto con los delegados del presidente de la República. Esta comisión desea dejar constancia de que en aras de buscar puntos intermedios que sirvan para construir los consensos necesarios para la emisión de la ley y en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, se buscó un lugar neutro para sesionar, a lo cual el rector de la Universidad, José Simeón Cañas Uca, facilitó sus instalaciones para que converjan tanto esta Asamblea Legislativa como el órgano ejecutivo, por lo que la Comisión Política acordó trasladarse a las instalaciones de la biblioteca de dicha Casa de Estudios Superiores para realizar su jornada de trabajo. Es preciso dejar constancia en este dictamen que se hicieron 4 invitaciones al presidente de la República para que participara en las reuniones de esta comisión, para que diera sus aportes sobre los proyectos presentados, siendo estos los días martes 9 de junio a las 14 horas, informando que no podía asistir a la convocatoria, y ante esta situación se acordó invitarles nuevamente para el día miércoles 10 de junio a las 9 horas, a lo cual respondieron que no asistirían, y ante esa negativa se les giró otra invitación para el día jueves 11 de junio a las 8 horas, a la que nuevamente no compareció, y en tal sentido, y con el propósito de buscar un lugar neutral, se les invitó a las 12 horas para que acompañara a esta comisión, pero también se negó a asistir. Esta última se realizó en la biblioteca de la UCA. Todas las respuestas del Ejecutivo de no asistir a las invitaciones de esta comisión forman parte integrante de este dictamen, mismo que se remitirá a certificación a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y en este mismo acto se pide al máximo Tribunal de Justicia Constitucional
que se tenga por cumplido por parte de este órgano legislativo que, habiendo agotado todas las instancias formales en aras de establecer una colaboración interórganos, tal y como lo establece el artículo 86 de la Constitución, haciendo imposible una reunión con el presidente de la República o sus delegados, tal como lo mencionó la Sala en su sentencia, este suceso al que se enfrenta nuestro país a la fecha y el mundo entero exige de una colaboración social, institucional e interestatal sin precedentes en la historia reciente del ser humano, porque se trata de una situación en la que los actos propios no solo se reflejan en quien los realiza, sino que tienen la potencialidad de poner en riesgo los derechos fundamentales de básicamente todos los demás, en especial la salud y la vida. Además, este es un asunto que no solo es esencial para la comunidad salvadoreña, sino que debido a la imparable globalización y el contacto interestatal entre personas, también lo es para los habitantes de los demás estados, puesto que el manejo inadecuado de uno puede perjudicar a los otros. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó resolución 1/2020 titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, que aborda el derecho humano a la salud, estados de excepción, libertades fundamentales y Estado de Derecho, grupos en situación especial de vulnerabilidad, cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas, que de conformidad a los parámetros de la sentencia antes referida en el proyecto de decreto que hoy se presenta, no se restringe el derecho al libre tránsito y ningún otro derecho susceptible de ser conculcado mediante regímenes de excepción debido a que no se contó con justificación objetiva, razonable y científica para adoptar tal medida, por lo cual se suprimió cualquier tipo de limitación antes mencionada. Esta comisión durante varias jornadas de trabajo estudió y analizó ambos proyectos de ley sobre los cuales emite una sola, mismo al que los diputados y diputadas hicieron sus observaciones de cara a las sentencias de inconstitucionalidad antes referida, y finalmente se obtuvo como resultado un proyecto de ley que goza del respaldo de la mayoría de miembros de la comisión, por lo que se permite proponer al honorable Pleno Legislativo que se apruebe la Ley Especial de Emergencia por la pandemia COVID-19, atención integral de la vida, la salud y la reapertura de la economía, conforme al proyecto de ley que se acompaña. En razón de lo anterior y sobre la base del artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, esta comisión emite dictamen favorable que lo hace del conocimiento del honorable Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes. Dios, Unión, Libertad, tiene las firmas requeridas. Presidente, el leído. Nos ayuda a la lectura del decreto, doctor. Decreto número, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando: 1, que el artículo 1 de la Constitución contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. 2, que el artículo 65, inciso 1 de la Constitución establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. 3, que de acuerdo al artículo 66 de la Constitución, el Estado dará asistencia gratuita a los habitantes en general cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible, caso en que toda persona está obligada a someterse a dicho tratamiento. 4, que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 12 que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y entre las medidas que deberán adoptar los Estados partes se encuentran: la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. 5, que entre otra normativa internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, protocolo de San Salvador, obligan y mandatan al Estado de El Salvador a reconocer que toda persona tiene derecho a la salud, estando obligado a garantizar las condiciones necesarias para satisfacer dicho derecho a su población. Por ello, debe adoptar medidas para el cumplimiento de compromisos, obligaciones y recomendaciones a favor de la salud de los habitantes de la República para este caso específico de la pandemia decretada por la OMS. 6, que según el artículo 37 de la Constitución, el Estado debe emplear todos los recursos que tenga a su alcance
para proporcionar ocupación al trabajador manual o intelectual y para asegurar a él y su familia las condiciones económicas de una existencia digna. Séptimo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó resolución 1 pleca 2020 titulada Pandemia y Derechos Humanos de las Américas, que aborda el derecho humano a la salud, estados de excepción, libertades fundamentales y Estado de Derecho, grupos en situación especial de vulnerabilidad, cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas. 8. Que la Sala de lo Constitucional ha emitido sentencia de inconstitucionalidad en proceso acumulado 1-21-2020 pleca 23, 2020 pleca 24, 2020 pleca 25, 2020, en la que, entre otras cosas, mandata a la Asamblea Legislativa y al órgano ejecutivo para que puedan emitir la normativa que se estime oportuna para controlar, eliminar o erradicar la pandemia provocada por el COVID-19 y sus riesgos para la comunidad, siempre que sea de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia constitucional, en especial dicha sentencia. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados, decreta Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19 y Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía. Capítulo 1. Disposiciones generales. Objeto. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer disposiciones para la atención integral de la vida y la salud en el marco de la pandemia por COVID-19 y el establecimiento de medidas para garantizar el derecho al trabajo que permitan la reanudación gradual de las actividades laborales, económicas y administrativas en el sector público y privado y en el marco del respeto a la institucionalidad democrática y a los derechos humanos. Ámbito de aplicación. Artículo 2. La presente ley será aplicable en todo el territorio nacional. Sus disposiciones serán aplicables a todos los habitantes de la República, particularmente a los servidores públicos, inclusive al personal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISS, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempacel y las instituciones públicas y privadas relacionadas con la atención a la pandemia por COVID-19. Definiciones. Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por A. Aislamiento. Disposición utilizada al interior de un establecimiento designado por la autoridad de salud para separar los casos confirmados por COVID-19 de aquellos casos sospechosos. B. Casos sospechosos. Personas a quienes se les compruebe de modo objetivo y razonable mediante manifestaciones clínicas que presentan síntomas de la enfermedad por COVID-19 o aquellas personas que sin presentar manifestaciones clínicas de la enfermedad se acredite que hayan sido expuestas a una situación de posible contagio. C. Casos confirmados. Personas cuya prueba de laboratorio específica confirma COVID-19. D. Cuarentena. Medidas sanitarias que se aplican a las personas que se les compruebe ser portadores de COVID-19 o que provengan del extranjero. En ambos casos no podrá exceder de 15 días. E. Nexo epidemiológico. Personas sin síntomas con el antecedente de haber tenido contacto físico o haber estado a menos de 1 metro de distancia de un caso sospechoso o confirmado por COVID-19 dentro de un periodo de 2 días antes de la fecha de inicio de síntomas y hasta 7 días después del cese de la fiebre en el caso que lo originó. F. Criterios de ingreso. Conjunto de elementos que sirven al profesional médico para establecer la necesidad de someter a ingreso hospitalario tomando como referencia los signos y síntomas, pruebas de laboratorio, exámenes de gabinete o constituir un caso sospechoso de contagio. G. Criterios de egreso. Conjunto de elementos que sirven al profesional de salud para establecer la salida de un aislamiento hospitalario, tomando como referencia la evaluación médica, la mejoría de signos y síntomas, resultados negativos de pruebas de laboratorio, mejoría en los exámenes de gabinete y no haber estado expuesto nuevamente a un posible contagio, lo cual será valorado atendiendo a los criterios de alta contemplados en los lineamientos técnicos para la atención clínica de personas con enfermedad COVID-19. H. Enfermedades crónicas no transmisibles o comorbilidades. Son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. Y evaluación clínica. Es la valoración y evaluación del estado físico o psíquico de un paciente basándose en información obtenida de la entrevista, del historial médico del paciente y de anamnesis, de examen físico y pruebas de laboratorio. J. Exámenes de gabinete. Procedimientos que requieren de un equipo especializado para realizar el diagnóstico de un paciente y generalmente proporcionan imágenes. K. Población expuesta y susceptible. Todas las personas que no han tenido la enfermedad del COVID-19 y que potencialmente puedan padecerla. Y población vulnerable. Grupos de personas que se encuentran en mayor medida expuestos a sufrir COVID-19 debido a condición psicológica, física, etaria y mental, entre otras. M. Prueba PCR-RT. Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real utilizada para conocer el genoma de un agente infeccioso. N. Seguimiento. Es la estrategia que utiliza el personal de salud para conocer diariamente el estado de salud de personas expuestas
Este puede realizarse a través de visitas, llamadas telefónicas y otros que permitan la evaluación del individuo. Capítulo 2. Atención integral de la vida y la salud. Sección primera. Medidas sanitarias y asistencia humanitaria. Autoridad competente en materia sanitaria. Artículo 4. Corresponde al Ministerio de Salud en adelante MinSal como entidad rectora del Sistema Nacional Integrado de Salud coordinar, dirigir y ejecutar las acciones para el cumplimiento de las disposiciones, estrategias, planes y acciones de la presente ley. El MinSal deberá coordinar con otros ministerios o instituciones gubernamentales y no gubernamentales la ejecución de acciones de acuerdo a las necesidades de recursos humanos, materiales y que son indispensables para la efectiva atención integral por la pandemia por COVID-19. Plan de prevención, contención y respuesta a la pandemia por COVID-19. Artículo 5. El Ministerio de Salud deberá elaborar y ejecutar un plan nacional de prevención, contención y respuesta a la pandemia por COVID-19, el cual deberá ejecutarse por todos los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud, dependiendo de la evolución del comportamiento de la pandemia en fases. El mismo deberá ser enviado a la Asamblea Legislativa más tardar 10 días hábiles después de la entrada en vigencia de la presente ley. Todo paciente con diagnóstico COVID-19 positivo podrá optar a ser hospitalizado en un centro privado de atención médica que tenga la capacidad técnica hospitalaria para manejar la enfermedad en cualquier etapa de la misma, toda vez que los mismos cuenten con el área de aislamiento y demás condiciones apropiadas exigidas para ello, con base a los protocolos sanitarios para la atención del COVID-19 emitidos por el Ministerio de Salud y conforme a evaluación y autorización otorgada por dicho ministerio. Este tendrá 5 días hábiles para resolver la solicitud de autorización una vez que se haya presentado la documentación correspondiente, operando el silencio administrativo positivo a favor del administrado en su caso. Los importadores de insumos médicos y droguerías podrán importar y distribuir las pruebas del COVID-19 avaladas por el Ministerio de Salud a laboratorios autorizados siempre que cumplan con los requisitos técnicos previamente dados por el mismo. Los laboratorios deberán notificar oportunamente los resultados de las pruebas a dicho ministerio, respetando la privacidad de las pruebas. La Dirección Nacional de Medicamentos facilitará la importación de pruebas que cumplan con los requisitos técnicos aprobados por agencias reconocidas como FDA y CE. La Dirección autorizará el trámite de importación si no se cuenta con una nota de autorización del Ministerio de Salud. Colaboración del sistema. Artículo 6. Los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres a nivel nacional, departamental, municipal y comunal, así como las demás entidades públicas de conformidad a sus atribuciones y los cuerpos de socorro y entidades humanitarias, brindarán toda la colaboración y apoyo requerido para la atención y control de la pandemia por COVID-19, especialmente en lo referente a la promoción, prevención y educación en salud, alimentación y disposición de lugares para la atención de la población. La población general estará obligada a colaborar y acatar las disposiciones que se tomen al respecto por las autoridades competentes. Asistencia humanitaria internacional, artículo 7. Actívanse los mecanismos de gestión de asistencia humanitaria internacional para la búsqueda y recepción de recursos en el marco de la lucha contra el COVID-19. Declárase exento del pago de derechos arancelarios a la importación del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios y cualquier otro tipo de gravámenes de naturaleza fiscal o municipal que pudiera recaer sobre todo aquellos bienes que se importen o internen en el territorio de la República como ayuda humanitaria y cuya importación o internación sea materializada por cualquier persona, organismo o entidad y que sean entregadas al gobierno de la República, consejos municipales, en concepto de donación para ser destinados a la población que ha resultado afectada por la emergencia. Si la internación ha sido realizada por personas beneficiadas al amparo de la ley de zonas francas industriales y de comercialización, las entidades receptoras del donativo deberán expedir y entregar al donante el comprobante de donación correspondiente de la forma que lo estatuyan las leyes tributarias. Durante la vigencia de esta ley, la calificación del Ministerio de Economía y la exoneración aprobada por la Asamblea Legislativa establecida en el artículo 27, inciso segundo de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización no será necesaria. Queda facultad del Ministerio de Hacienda para emitir las disposiciones administrativas necesarias que garanticen la efectividad y agilidad en la aplicación de estas donaciones, debiendo ser activadas presupuestariamente y reportadas a la Corte de Cuentas de la República. La Dirección General de Aduanas registrará los valores y volúmenes de los bienes sujetos a donación, los datos del donante y la institución o entidad receptora del donativo y hacer las cancelaciones correspondientes en el sistema aduanero. Suministro de medicamentos, artículo 8. El Estado deberá garantizar a través del Sistema Nacional Integrado de Salud y el Instituto de Salvadoreño y el Seguro Social la atención y el suministro de medicamentos de forma gratuita a todas aquellas personas con enfermedades comunes y crónicas que se encuentren hospitalizados en dicho sistema. También se habilita para que a través de los familiares estas puedan recibir dichos medicamentos.
Personas en condición de vulnerabilidad frente al COVID-19, artículo 9. Todos los trabajadores y trabajadoras que sean mayores de 60 años de edad, mujeres en estado de embarazo, puerperio y lactancia exclusiva, personas con enfermedades de insuficiencia renal crónica o trasplantados, hipertensos, personas diagnosticadas con cáncer, enfermedades crónicas, degenerativas e inmunosuprimidas, personas con discapacidad con enfermedades pulmonares crónicas u obesidad mórbida, podrán resguardarse en sus respectivos lugares de domicilio o residencia a fin de evitar que sean sujetos a contagio o se conviertan en portadoras del COVID-19 y no se podrán ver afectadas laboralmente si optan por no asistir a su centro de trabajo, siendo los últimos en su incorporación laboral. En el caso de las personas trabajadoras con hijos menores de 6 años de edad, podrán optar a no regresar a sus labores sin afectar su estabilidad laboral si no cuentan con una persona que cuide de los mismos. En todo caso, la persona trabajadora contará con las mismas prerrogativas a las que se refiere el presente artículo. Para efectos de esta disposición se entenderá que entre dichas personas las mayores de 60 años que presten sus servicios para las instituciones públicas relacionadas con la pandemia del COVID-19 deberán prestar sus servicios a juicio prudencial del titular de la institución, procurando resguardar siempre su derecho fundamental a la salud. Sección segunda, Economía Familiar, Seguridad Alimentaria, artículo 10. El órgano ejecutivo, en coordinación con las municipalidades, deberá garantizar el derecho a la seguridad alimentaria a la población durante la pandemia por COVID-19. En consecuencia, deberá adoptar las medidas necesarias para satisfacer las necesidades de las personas, grupos o colectividades que no alcanzan por sí mismos a satisfacer sus necesidades mínimas de una alimentación adecuada. Apoyo a la economía familiar. Artículo 11. Se reconoce la vigencia de los planes de pago establecidos en la ley transitoria para diferir el pago de facturas de servicios de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones, incluyendo teléfono, cable e internet, y su reforma contenida en el decreto legislativo número 601 de fecha 20 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 58, tomo número 426 de fecha 20 de marzo del mismo año, y decreto legislativo número 618 de fecha 1 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial número 70, tomo número 427 de fecha 3 de abril del mismo año, respectivamente. Amplíase hasta el mes de junio de 2020 los beneficios previstos en las disposiciones citadas en el inciso anterior. Aquellos usuarios que formalizaron el respectivo plan de pago durante la vigencia de los decretos legislativos anteriores seguirán gozando de este beneficio dentro del plazo otorgado en el plan. Suministro y abastecimiento de agua, artículo 12. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y demás proveedores de agua deberán garantizar el suministro y abastecimiento de agua potable a la población como un recurso necesario para la disminución de la propagación del COVID-19. Capítulo 3. Emergencia por COVID-19, sección primera, emergencia por COVID-19. De la emergencia por COVID-19 y aplicación de la contratación directa. Artículo 13. Se reconoce la emergencia por COVID-19 en todo el territorio de la República por el plazo de 15 días calendario contados a partir de la vigencia del presente decreto. El mecanismo de la contratación directa dentro de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública tendrá aplicación durante la emergencia decretada, y al mismo se aplicará para las adquisiciones y contrataciones que lleven a cabo las instituciones públicas que se encuentren relacionadas con el COVID-19, de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos y dispositivos médicos. Todas las contrataciones en el marco de esta ley a partir del día tercero de su adquisición serán bajo los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública, principios de máxima publicidad, disponibilidad, prontitud, integridad, igualdad, sencillez, gratuidad y rendición de cuentas. Declaración de zona epidémica sujeta al control sanitario, artículo 14. El Ministerio de Salud podrá durante la vigencia del presente decreto establecer porciones en el territorio de la República como zona epidémica sujeta a control sanitario por la pandemia ocasionada por el COVID-19, mediante resolución razonada, la cual deberá contener la incidencia y prevalencia de casos, así como el número de fallecidos por zonas. Las zonas epidémicas sujetas a control sanitario no pueden conducir a la suspensión de un derecho fundamental para la totalidad o parte del territorio, en especial el derecho a la libertad de circulación, sino que su único propósito es el monitoreo sanitario necesario a cargo del personal médico. Las zonas epidémicas sujetas a control sanitario, en caso de proceder legalmente, estarán sujetas a las siguientes regulaciones. A. El objeto de una zona epidémica sujeta a control sanitario es focalizar medidas de vigilancia epidemiológica y de atención preventiva y curativa que brindan los servicios de primer y segundo nivel de atención del Sistema Integrado de Salud en sus respectivas áreas de influencia a todas aquellas personas asintomáticas con síntomas, contactos de COVID-19 o sospechosas, debiéndoles realizar las pruebas o muestreos ampliados en los posibles focos de mayor riesgo. B. Se reforzará y garantizará el sistema de vigilancia epidemiológica y la investigación de la diseminación comunitaria mediante la vigilancia
centinela y descentralización del diagnóstico de pruebas PCR-RT para aumentar la capacidad de respuesta en el diagnóstico. C. La zona epidémica sujeta a control sanitario tendrá una área geográfica específica dentro de barrios, colonias, cantones o caseríos. D. La vigencia de la zona epidémica sujeta a control sanitario tendrá un periodo determinado que no sobrepase de 5 días, en base a la evolución del brote mediante resolución motivada y notificada a la población. E. La resolución que ordene una zona epidémica sujeta a control sanitario deberá contener, además de lo mencionado en el inciso primero del presente artículo, por lo menos lo siguiente. 1. La identificación de la autoridad del Ministerio de Salud que emite la resolución. 2. La identificación de la porción territorial calificada como zona epidémica sujeta a control sanitario. 3. Los motivos que fundamentan que por qué se ha emitido la declaratoria de zona epidémica sujeta a control sanitario de dicho territorio. 4. La identificación de las medidas sanitarias que se adaptarán en dicho territorio y la justificación de tales medidas. 5. La resolución que ordene la zona epidémica sujeta a control sanitario deberá publicarse en el diario oficial y inmediato en el sitio web, redes sociales y demás medios de comunicación oficiales del Ministerio de Salud. Capítulo 4. De la reapertura económica, la actividad educativa y laboral y del transporte, sección primera, reapertura económica. Plan de reactivación económica por COVID-19, artículo 15. La Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud deberán presentar a la Asamblea Legislativa a más tardar 10 días después de la entrada en vigencia del presente decreto un plan para el regreso seguro y progresivo de actividades sociales y económicas, comerciales o industriales, debiendo seguir protocolos de salud internacionales, respetando lo previsto y detallado en esta ley. El plan deberá comprender asistencia especial para la protección y reactivación de sectores vulnerables, en particular sectores informales, sector agropecuario, trabajadores por cuenta propia, mujeres, jefas de hogar y micro, pequeña y mediana empresa. Para el diseño, implementación y seguimiento del plan se podrá contar con la asesoría de instituciones de educación superior y tanques de pensamiento. Fases de la apertura gradual. Artículo 16. Todas las actividades laborales y económicas podrán volver a realizarse en los términos permitidos antes de la emergencia por la pandemia del COVID-19 de forma gradual, aún sin la presentación del plan previsto en el artículo anterior, con las siguientes modalidades. Fase 1. Se iniciarán las labores del sector público y privado con las medidas sanitarias dispuestas en la presente ley el día 16 de junio. Dicha fase finalizará el día 6 de julio. A. Los empleadores de todos los centros de trabajo públicos y privados deberán ajustar sus programas de gestión de prevención de riesgos ocupacionales a las medidas sanitarias relacionadas con el artículo 18 de esta ley. B. Las personas trabajadoras mayores de 60 años podrán laborar en forma escalonada o por jornadas tanto en el sector público y privado. C. En el área del lugar de trabajo deberá existir una separación de 1.5 como mínimo y 2 metros entre las personas. D. Los aeropuertos, fronteras terrestres y marítimas, sus respectivas oficinas de aduana y migración podrán operar para la repatriación de los salvadoreños, su familia nuclear y extranjeros residentes que se encuentren en el exterior conforme al plan de retorno presentado por el gobierno, y para transporte de carga, ambulancias aéreas y servicios postales de courier y logísticos. E. Los puertos y sus respectivas oficinas de aduana y migración únicamente podrán operar para la pesca y para transporte de carga y servicios postales de courier y logísticos. F. Las personas que prestan sus servicios para las instituciones públicas relacionadas con la pandemia del COVID-19 u otros servicios esenciales deberán prestar los mismos al juicio prudencial del titular de la institución, procurando resguardar siempre su derecho fundamental a la salud. G. Se mantienen suspendidos 1. Las actividades presenciales de educación inicial, parvularia, básica y media, así como las actividades académicas extracurriculares. 2. Las actividades presenciales de educación superior. 3. Los espectáculos y eventos deportivos públicos. 4. El transporte recreativo y turístico. 5. Ferias. 6. Fiestas patronales. 7. Espacios cerrados de atención al público de los restaurantes y cafetines. Se mantiene abierto el servicio a domicilio y para llevar. 8. Espacios abiertos de atención al público de los restaurantes y cafetines. Se mantiene abierto el servicio a domicilio y para llevar. 9. Iglesias y lugares de culto. 10. Salas de recepciones. 11. Museos y salas de exposiciones. 12. Centros de convenciones. 13. Cine y teatro. 14. Establecimientos para deportes sin contacto, gimnasios. 15. Piscinas. 16. Salones de belleza, peluquerías y barberías, salvo la modalidad por cita. 17. Establecimientos para deportes con contacto. 18. Casinos y loterías. 19. Parques acuáticos, zoológicos, turicentros y similares en lo que respecta a la atención al público. 20. Bares y discotecas. Fase 2. Desde el día 7 de julio hasta el día 27 de julio, lo dispuesto en los literales A, B, C, D y E de la fase 1, regulado en este artículo, se mantendrá vigente para la duración de la fase 2. A.
Se permitirá la apertura de las iglesias y lugares de culto guardando el distanciamiento mínimo de 1.5 a 2 metros, observando las buenas prácticas sanitarias propias por la pandemia durante la permanencia, así como para la entrada y salida de los mismos. Los restaurantes, cafetines y en general lugares de servicio de alimentos deberán mantener una separación entre mesas de al menos 2 metros, atendiendo grupos familiares o personas que habiten en el mismo espacio físico. B. Se mantiene suspendidas 1. Las actividades presenciales de educación inicial, parvularia, básica y media, así como las actividades académicas extracurriculares. 2. Las actividades presenciales de educación superior. 3. Los espectáculos y eventos deportivos públicos. 4. El transporte recreativo y turístico. 5. Ferias. 6. Fiestas patronales. 7. Salas de recepciones. 8. Cines y teatros. 9. Piscinas. 10. Salones de belleza, peluquerías y barberías, salvo la modalidad por citas. 11. Establecimientos para deportes con contacto. 12. Casinos y loterías. 13. Parques acuáticos, zoológicos, turicentros y similares en lo que respecta a la atención al público. 14. Bares y discotecas. Fase 3. Desde el día 28 de julio hasta el día 17 de agosto. A. Lo dispuesto en los literales A, B, C, A, B, D y E de la fase 1 regulado en este artículo se mantendrá vigente para la duración de la fase 3. B. El área del lugar de trabajo deberá existir una separación de entre 1.5 metros a 2 metros entre personas. C. Se permitirá la apertura de las iglesias y lugares de culto. D. Centros de convención y salas de recepciones hasta en un 50% de respectivos aforos. E. Se autorizará la apertura de las operaciones aeroportuarias para el tráfico de pasajeros internacionales, cumpliendo con los protocolos de sanidad emitidos por las autoridades de aeronáutica civil. F. Se mantienen suspendidas 1. Las actividades presenciales de educación inicial, parvularia, básica y media, así como las actividades académicas extracurriculares. 2. Los espectáculos y eventos deportivos públicos, excepto los estadios de fútbol, los cuales pueden ser utilizados con un distanciamiento de 2 metros. 3. El transporte recreativo y turístico. 4. Ferias. 5. Fiestas patronales. 6. Cines y teatros. 7. Piscinas. 8. Establecimientos para deporte con contacto. 9. Casinos y loterías. 10. Parques acuáticos y turicentros en lo que respecta a la atención al público. 11. Discotecas. Fase 4. Desde el día 18 de agosto en adelante. A. Lo dispuesto en los literales A y B de la fase 1 regulada en este artículo se mantendrá vigente para la duración de la fase 4. B. En el área del lugar de trabajo deberá existir una separación entre 1.5 y 2 metros por persona. C. Se permiten todas las actividades suspendidas en la fase 3. Lo dispuesto en el presente decreto estará sujeto a reformas en virtud del comportamiento y riesgo epidemiológico que la pandemia presente. Flexibilidad para las medidas y gradualidad previstas. Artículo 17. Las reformas que fueren pertinentes o necesarias a la fase de apertura gradual dispuestas en el mismo deberán realizarse por decreto legislativo y bajo ningún caso podrán hacerse por reglamentos, acuerdos o decretos ejecutivos o por cualquier tipo de resolución administrativa. Tampoco se podrán imponer restricciones administrativas de ningún tipo contrarias a lo prescrito en esta ley. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene la potestad de normar la reanudación de las actividades académicas públicas y privadas. Programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales, artículo 18. En adición a los elementos básicos previstos en el artículo 8 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo y mientras duren las fases relacionadas al artículo 16 de esta ley, los programas de gestión de prevención de riesgos ocupacionales deberán ampliarse para incluir los elementos extraordinarios siguientes. 1. Medidas generales. A. Distancia física. Evaluar el riesgo de las interacciones entre trabajadores, contratistas, clientes y visitantes para mitigar los riesgos aplicando medidas tales como 1. Programación escalonada de ingresos y salidas, debiendo evitar el uso de aparatos biométricos o por escrito que impliquen la concentración o acumulación de personas para registrar desinformación. 2. Organizar el trabajo de manera que permita el distanciamiento físico entre las personas. El área del lugar debe ser como mínimo el que corresponda según la fase del artículo 16 de esta ley. Para implementar esta medida podrán fijarse rótulos en determinadas áreas indicando el aforo máximo permitido. 3. En los lugares de trabajo cuya infraestructura no permite establecer el distanciamiento requerido o se atienda al público, se deben instalar barreras de protección tales como mamparas sanitarias, cabinas, cubículos, uso de lentes, mascarillas o caretas, entre otros, respetando en todo caso lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo. 4. Reducir las actividades presenciales haciendo uso de llamadas telefónicas, correo electrónico e incluso celebrar reuniones virtuales en lugares de reunión presenciales. 5. Respetando la normativa vigente en el marco de esta ley, se podrán introducir ajustes a los horarios y jornadas de trabajo,
necesario para dar cumplimiento a las medidas de prevención para evitar grandes concentraciones de trabajadores haciendo uso del transporte público en los lugares de trabajo. B. Intensificar las condiciones de salubridad en los lugares de trabajo es responsabilidad del empleador que en los lugares de trabajo se cuente con desinfectantes para las manos, productos sanitarios y lugares de fácil acceso para lavarse las manos con agua y jabón, y debe además promover una cultura de lavado de manos y fomentar prácticas saludables respiratorias en el lugar de trabajo. C. Intensificar el orden, aseo y limpieza de los lugares de trabajo, promover una cultura de limpieza al menos 2 veces al día de las superficies de escritorios y puestos de trabajo, puertas, teléfonos, teclados y los objetos de trabajo, haciendo uso correcto de soluciones desinfectantes, así como la desinfección periódica de las zonas comunes como los baños, comedores, entre otros. D. Formulación de un programa de formación, difusión y promoción específico para las medidas de prevención ante el COVID-19. Capacitar a la máxima dirección y a los trabajadores sobre las medidas apropiadas para prevenir el riesgo de exposición al virus y cómo actuar en caso de infección. Proporcionarle formación sobre el uso, manteniendo y eliminación correcta de los equipos de protección personal EPP. Mantener una comunicación periódica con los trabajadores con información actualizada por las autoridades competentes sobre la situación de la pandemia y recomendaciones a implementarse en el lugar de trabajo. El material de adiestramiento debe ser fácil de entender y estar disponible en castellano. E. Uso de equipos de protección personal EPP. El empleador está en la obligación de proporcionar sin costo para el trabajador el EPP adecuado según el nivel de riesgo biológico al cual el trabajador se expone en el lugar de trabajo durante el ejercicio de sus funciones. Capacitar sobre uso adecuado y disponer contenedores cerrados para la eliminación higiénica por parte del empleador de estos materiales. Segundo, implementación de modalidades de trabajo. El empleador deberá organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, estableciendo reglas para evitar o reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona. Los lugares de trabajo deberán adoptar medidas que mitiguen el riesgo de propagación del virus en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la naturaleza de la actividad que desarrolla el empleador, tales como implementación del trabajo en casa, proyectándole las herramientas de trabajo de acuerdo a la ley, turnos rotativos a efecto de limitar el número de trabajadores dentro de un mismo entorno de trabajo, jornadas y horarios de trabajo ajustables, prioritariamente dar cumplimiento a las medidas de prevención de riesgos ocupacionales, pudiendo pactarse el trabajo de hasta 3 horas compensatorias diarias para el solo efecto de reponer las horas del quinto y sexto día laboral con el objeto de que los trabajadores no asistan en forma consecutiva 3 días a la semana. Además, se promoverá la entrega a domicilio de bienes y servicios para reducir la cantidad de clientes en los lugares de trabajo, entre otros. El empleador deberá evaluar la necesidad de trabajo de campo de los trabajadores y en caso de ser requerida tendrá que asegurarse de proveerle la información reciente sobre las zonas de propagación del virus y las recomendaciones sobre su prevención, para no exponerlos en el territorio nacional innecesariamente brindando al trabajador todas las medidas e insumos necesarios para la protección. Tercero, otras medidas a implementar en los lugares de trabajo. 1. Promover el lavado de manos frecuente y exhaustivo durante al menos 20 segundos. Debe proveerse a los trabajadores, clientes y visitantes del lugar de trabajo un lugar para lavarse las manos. Si no hay disponibilidad inmediata de agua y jabón, proveer toallas de mano que contengan al menos un 60% de alcohol. 2. Promover el uso de mascarillas permanentemente siempre que se encuentren fuera de sus hogares. 3. Mantenerse a una distancia segura de cualquier persona que tosa o estornude. 4. No tocarse los ojos, la nariz o la boca. 5. Cuando se tose o estornude, cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. 6. Evitar el uso frecuente de teléfonos, de escritorios, oficinas u otras herramientas y equipos de trabajo de compañeros de labores. 7. Evitar saludar a las personas mediante contacto físico. 8. No prestar artículos personales. 9. Recomendar a los trabajadores que no deben presentarse a los lugares de trabajo si ellos o un miembro de su grupo familiar tienen cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre, cansancio, tos seca, dolor de garganta, secreción nasal, diarrea. 10. Si ha tenido contacto cercano con convivientes, compañeros de trabajo u otro o estuvo en contacto directo con una persona confirmada con la enfermedad, debe informar al Comité de Salud y Seguridad Ocupacional de la empresa, quien deberá acudir al establecimiento de salud que corresponde para que el médico determine el diagnóstico y las medidas correspondientes a dictar. Si el trabajador hace uso del transporte colectivo, debe implementar las medidas higiénicas como uso y cambio de mascarilla, lavado de manos, uso de alcohol gel. 11. Las estaciones de trabajo deberán estar separadas entre sí a una distancia mínima de 1.5 a 2 metros. 12. Proporcionar a todo el personal mascarillas, las cuales deberán ser desechadas de forma periódica tomando en consideración la calidad
y especificaciones de la misma. 13. Se deberá desinfectar las estaciones de trabajo, teclados, teléfonos y manecillas de puertas 2 veces al día en el caso de las oficinas que no tengan que ver con atención al cliente. 14. Colocar dispensadores de alcohol gel en la entrada de acceso del personal, entradas de baños y en cada una de las estaciones de trabajo. 15. En cada lugar de trabajo se deberá tomar la temperatura de todo el personal y visitantes previo a su ingreso al lugar de trabajo con termómetro de proximidad para evitar el contacto directo con el instrumento médico. Si alguna persona presenta temperatura de 37.5 grados centígrados o más, no se le permitirá el acceso. 16. Distribuir los horarios para la toma de alimentos a fin de evitar aglomeraciones entre los empleados, respetando la duración de las pausas de alimentación y descanso ya que están regulados en la normativa laboral. 17. Los casilleros para los empleados deberán desinfectarse antes del ingreso del personal a la hora del descanso y a la salida de estos. 18. Se deberá desinfectar baños, grifos, manecillas, interruptores, pasamanos de escaleras, elevadores, áreas de alto tráfico, áreas comunes como cafetería, áreas recreacionales, clínica empresarial 2 veces al día. 19. Se garantizará la limpieza interior del establecimiento con frecuencia de acuerdo al flujo de personas que se encuentren en los lugares de trabajo. 20. Desinfectar máquinas dispensadoras de alimentos y bebidas 2 veces al día. 21. Restringir el uso de elevadores, permitir el ingreso a un máximo de la mitad de su capacidad. 22. Restringir la visita de proveedores externos que no sean necesarios en la operación del día a día en la empresa. 23. Eliminar el uso de marcadores biométricos por huella digital con o mecanismos de control de horarios de entrada y salida o la firma de listas de asistencias generales que permitan el contacto de todos los empleados con la misma hoja de papel o lapicero. 24. Las filas de personas para entrar y salir de las instalaciones deben guardar la distancia entre ellas no menor a 2 metros. 25. Limitar el acceso a las salas de ventas a una persona por grupo familiar, salvo aquellas que necesiten asistencia. 26. Deberán desinfectarse cada media hora carretillas, canastas o cualquier objeto utilizado por los clientes para realizar sus compras y las áreas de cajas y post cada hora. 27. Deberán promoverse compras en línea y entrega domiciliar. 28. Fomentar la modalidad de trabajo desde la casa de forma total o parcial para ciertos días de la semana y en las áreas que les permite implementarla. 29. Poner a disposición platos, vasos y cubiertos descartables para el uso del personal y clientes de ser necesario. 30. Se deberán colocar alfombras desinfectantes en todas las entradas para limpiar las suelas de los zapatos. 31. Establecer un lugar con depósito adecuado y rotulado para desechar mascarillas y guantes. 4. Medidas especiales para el transporte público de pasajeros, incluyendo transporte colectivo de pasajeros, transporte masivo de pasajeros y transporte especial de pasajeros. 1. El uso obligatorio para el motorista y otros empleados de apoyo o control en las unidades de equipo de protección personal EPP respectivo y para los pasajeros el uso obligatorio de mascarillas. 2. Tener a disposición alcohol gel para todos los usuarios del transporte a través de dispensadores que se ubicarán en las entradas y salidas habilitadas del mismo. 3. Mantener desinfectadas cada una de las unidades de transporte público como mínimo 3 veces al día. Las actividades de desinfección comprenden asientos, pisos, manerales, puertas y otras superficies de contacto de los usuarios. 4. No sobrepasar la capacidad de pasajeros de acuerdo a las especificaciones propias del tipo de vehículo determinada por el número de asientos o conforme a lo determinado en el protocolo sanitario respectivo. 5. Medidas especiales para vehículos livianos para el transporte selectivo de pasajeros. 1. No podrán transportar más de 3 personas, incluido en ellas el conductor. 2. Será obligatorio para el conductor y pasajeros el uso de mascarilla. 3. Mantener desinfectadas las unidades al menos 2 veces al día y proporcionar alcohol gel a los pasajeros. 6. Medidas especiales para el transporte individual de pasajeros. 1. No podrán transportarse más de 2 personas y en estos casos es de uso obligatorio la mascarilla. Sección segunda de la actividad educativa y laboral, actividades académicas, escolares y universitarias durante la pandemia, artículo 19. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto y hasta que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología lo indique, se suspenden en todo el sistema educativo nacional, público y privado las clases y labores académicas presenciales. Todos los centros escolares y demás instituciones académicas deberán remunerar con salario ordinario a su personal durante todo el plazo que comprenda la suspensión de labores en virtud de este artículo. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberá establecer lineamientos para facilitar las clases y labores académicas a distancia utilizando diferentes modalidades. Estabilidad laboral, artículo 20. No podrá ser sujeto de despido todo trabajador o trabajadora que fue objeto de cuarentena por COVID-19, ordenada por la autoridad de salud competente o todas aquellas personas imposibilitadas de regresar al lugar de trabajo por restricciones migratorias o sanitarias decretadas en el país o en él.
extranjero y tampoco podrán ser objeto de descuento de su salario, ambas medidas por este motivo. La garantía de estabilidad laboral comenzará a partir de haberse emitido o ordenado la cuarentena correspondiente y se extenderá por 3 meses después de haberse cumplido la misma, salvo que existan causas legales de terminación de la relación laboral sin responsabilidad al patrono. Las cuarentenas que fueren ordenadas por la pandemia por COVID-19 tendrán el mismo tratamiento de las incapacidades temporales por enfermedad común, previstas en el Código de Trabajo y la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos. Para todos los efectos legales y económicos correspondientes, en este caso el Instituto del Seguro Social, está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad al trabajador o trabajadora que fue objeto de cuarentena, aislamiento, cuarentena domiciliaria obligatoria, durante el tiempo requerido para ella y de conformidad a lo señalado en el artículo 48 de la Ley del Seguro Social y el artículo 24 del Reglamento de Aplicación del Régimen del Seguro Social, se exceptúa de lo dispuesto en este inciso a los funcionarios y empleados públicos. Para los efectos de lo previsto en el inciso anterior se estará sujeto a la obtención de recursos financieros en virtud del financiamiento correspondiente, acorde al marco definido en el mismo en lo que respecta al programa de subsidio para los empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas registradas como patronos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y afectadas por la crisis del COVID-19. Actividad laboral de la Administración Pública, artículo 21. Queda habilitada la Administración Pública para suspender las labores de los empleados en las instituciones del sector público y municipal, siempre que por la naturaleza del servicio que se presta en cada institución no se considere vital para brindar el auxilio y la ayuda necesaria para superar la pandemia. Los empleados públicos tendrán la remuneración ordinaria correspondiente durante el tiempo que dure la suspensión. Para los efectos de este decreto se consideran vitales los servicios de asistencia de salud, protección civil y seguridad pública y demás servicios esenciales. Asimismo, los jefes de unidades primarias y secundarias de organización quedan facultados para llamar a los empleados de sus dependencias a fin de que presten servicios que se consideren necesarios en la pandemia de forma adecuada, responsable y sostenida. Los referidos jefes de unidades primarias y secundarias de organización deberán permanecer en disponibilidad de sus lugares de trabajo. Los titulares de cada dependencia deberán informar de tal situación al personal a su cargo. Protección para empleados, artículo 22. Sin perjuicio de la seguridad laboral y aún en su funcionamiento limitado, las industrias y empresas autorizadas para operar deberán acatar e implementar todas las medidas necesarias para resguardar a sus empleados de un posible contagio, tales como distanciamiento social y en caso de que la actividad implique cercanía, deberá proveerse de mascarillas, colocación de alcohol gel y lavado constante de manos, entre otros que a criterio de los empleadores se consideren oportunas. Provisión de cierre de centros de trabajo, artículo 23. Ningún centro de trabajo o empresa puede ser cerrado, clausurado o suspendido sin haber seguido el debido proceso legal y por las causas que la ley regula. Sección tercera. Del transporte, artículo 24. Autorízate la circulación de transporte público y privado de pasajeros, así como el transporte de carga, guardando los protocolos sanitarios y de distanciamiento social dentro de lo previsto en el capítulo 4 del artículo 18 de esta ley. Capítulo 5. Otras disposiciones. Sección primera. Salvadoreños imposibilitados de regresar. Salvadoreños en el exterior afectados debido a medidas por COVID-19. Artículo 25. El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá garantizar la asistencia diplomática, consular y humanitaria a los salvadoreños que se encuentren en el exterior por medidas del COVID-19. Dicho ministerio deberá presentar a la Asamblea Legislativa más tardar 5 días después de la entrada en vigencia del presente decreto el plan de repatriación de los salvadoreños que se encuentren en el exterior que no han podido regresar a nuestro país debido a las restricciones por el COVID-19. Los salvadoreños, su familia nuclear y extranjeros residentes en las circunstancias a las que hace referencia el inciso anterior y los salvadoreños retornados deberán pasar una cuarentena obligatoria de hasta 15 días a quienes deberá hacerse la prueba de COVID-19 de conformidad a los protocolos dictados por el Ministerio de Salud. En el caso que las pruebas resulten positivas, deberá ordenarse el aislamiento tal como lo establece el Ministerio de Salud. Si resultaren negativas, deberá ordenarse cuarentena domiciliar de 15 días. Salvadoreños habitantes de las zonas de los colzones, artículo 26. La población salvadoreña que habita en los sectores delimitados territorialmente por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992, conocidos como colzones, tendrán derecho a una atención integral por parte del Gobierno de la República, así como procurar la atención médica que ellos requieran. Sección segunda, habilitación de documentos vencidos, artículo 27. Se habilita el uso de documentos únicos de identidad, tarjetas de circulación de vehículos automotores, licencias de conducir, tarjetas de residencia temporales o definitivas, permisos y licencias de exportación de armas, cuya renovación no haya sido posible. Asimismo, se autoriza en el caso de los extranjeros el uso de pasaportes vencidos
durante el plazo que dure la vigencia del presente decreto para la realización de trámites legales localmente. La circulación y operación del transporte de especialidades quedará autorizada con el solo pago de la matrícula anual durante la vigencia de la presente ley y hasta 3 meses después de finalizada la misma. Las personas adultas mayores y personas con discapacidad pensionadas están exentas de la comparecencia de ley para el goce de su pensión, habilitándose que lo pueden hacer por medios electrónicos durante la vigencia de este decreto. Sección tercera de la transparencia, acceso a la información pública, artículo 28. La ley de acceso a la información pública, su reglamento y lineamiento tienen aplicación de manera plena a partir de la vigencia de este decreto. Dicha información se solicitará y entregará por medios digitales, de conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública. Información oficiosa, artículo 29. Será información oficiosa la siguiente. 1. El Plan Nacional de Prevención, Contención y Respuesta a la Pandemia por COVID-19. 2. Las normas y protocolos para la aplicación de las medidas que se adopten en el marco de la emergencia nacional ocasionada por el COVID-19. 3. Los lugares que se utilicen como centros de aislamiento y cuarentena. 4. El número de personas que están internadas en los centros de aislamiento y cuarentena segregadas por género y edad. 5. Los casos contagiados por COVID-19 y los casos sospechosos. 6. Los nexos epidemiológicos. 7. Zonas o lugares que sean focos de infección del COVID-19. 8. Zonas o lugares con su alcance donde se hayan establecido cordones sanitarios. 9. El número de recuperados de COVID-19. 10. Planes de retorno de salvadores en el exterior. 11. Número de personas retornadas, fecha de ingreso al país, situación legal y sanidad. 12. Expedientes de los procesos de adquisición y contratación de bienes, obras y servicios. 13. Ejecución de fondos destinados a las instituciones para enfrentar la pandemia por COVID-19. Informe de manejo y ejecución de fondos, artículo 30. Los titulares de las distintas secretarías de Estado y presidentes de instituciones autónomas deberán presentar por mes a la Asamblea Legislativa un informe detallado y sistematizado de la ejecución de los fondos utilizados, independientemente de su fuente de financiamiento durante todo el periodo de la pandemia, sobre los procesos de adquisición y contratación de bienes, obras y servicios, debiendo detallar las personas naturales o jurídicas que ofertaron, los montos de las ofertas, la persona adjudicada, monto adjudicado y las órdenes de compra o contratos suscritos. Para los efectos del inciso anterior, dicho informe deberá contener al menos detalle de bienes o servicios adquiridos, empresas proveedoras, precios unitarios, fechas de adquisición, cantidades, marcas y especificaciones de productos y contratistas, así como el detalle sobre la ejecución de los recursos financieros autorizados sobre los destinos específicos establecidos en los decretos legislativos correspondientes en el marco del combate de la pandemia. El funcionario que no presente mencionados informes los mencionados informes será responsable conforme al marco legal vigente. Deberá presentar en el mismo plazo una liquidación de los fondos, independientemente de su fuente de financiamiento, que fueron utilizados durante toda la emergencia y la vigencia del presente decreto. La Asamblea Legislativa podrá convocar al funcionario competente a que dicho informe sea ampliado ante el Pleno de la misma. Todas las contrataciones en el marco de la pandemia se harán bajo los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública, principios de máxima publicidad, disponibilidad, prontitud, integridad, igualdad, sencillez, gratuidad y rendición de cuentas. La Corte de Cuentas de la República tendrá acceso irrestricto a toda la información relacionada con los actos y contratos vinculados a la pandemia, así como los sitios donde se realicen obras también vinculadas a ella, debiendo serle proporcionada en los plazos requeridos por la misma con las sanciones reguladas por la ley de la Corte de Cuentas. Responsabilidades. Artículo 31. Los funcionarios y agentes de autoridad que adopten disposiciones que violen la Constitución y las leyes estarán sujetos a las responsabilidades patrimoniales, administrativas y penales correspondientes. Sección cuarta. De las municipalidades y el Estado. Competencias municipales. Artículo 32. Compete a los municipios establecer las medidas de prevención de riesgo por la pandemia del COVID-19 que deberán cumplirse en A. Mercados permanentes u ocasionales. B. Mataderos y rastros. C. Fiestas patronales y ferias a partir de la fase 3 del artículo 16 de esta ley. D. Comercio ambulante o instalado en la vía pública. E. Cementerios. Los comerciantes informales podrán reanudar sus labores con sujeción a protocolos convenidos y autorizados con las respectivas municipalidades. Campaña de concientización, artículo 33. El Estado y las municipalidades realizarán una campaña de concientización sobre las medidas sanitarias que deben cumplirse para contener la propagación del virus COVID-19 y promover que las entidades públicas y privadas adopten medidas de autorregulación adicionales a las previstas en esta ley.
El Estado debe informar a la población sobre el control y contención de la propagación del virus COVID-19, por lo que debe dar a conocer el número de pruebas realizadas, cantidad de personas contagiadas, personas en centros de aislamiento y cuarentena, entre otra información. Capítulo 6. Disposiciones finales. Disposiciones finales. Especialidad. Artículo 34. Esta ley prevalecerá sobre cualquier otra norma que la contraríe. Vigencia. Artículo 35. La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial y sus efectos concluirán el 7 de septiembre del presente año, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los 11 días del mes de junio de 2020. Leído, presidente. Gracias.